Representaciones sociales y de construcción es un tema fundamental para empezar a deconstruirnos, para pensar a repensar y abrir precisamente nuestras mentes y desarrollar el pensamiento crítico. Ninguna profesión, y menos las profesiones de la salud, se pueden basar en prejuicios, en estereotipos y generar procesos discriminatorios. Todo lo contrario. Por eso las representaciones sociales son reconocerlas, analizarlas y luchar contra ellas es fundamental para estos procesos de construcción y por ende para generar empatía. Bueno, y acá volvemos al programa, ¿sí? Estamos por ver el punto 1, que es representaciones sociales, los procesos de construcción, un paso de la empatía, los estereotipos, los prejuicios y la discriminación como obstáculos para la inclusión. ¿Lo vemos? La teoría de las representaciones sociales ha ganado un papel preponderante para poder analizar precisamente todas nuestras prácticas en la administración pública, nuestras prácticas como profesionales y en este caso nuestras prácticas dentro específicamente de las políticas de salud. Por ello, las representaciones sociales no solamente sirven para revisar nuestras prácticas, sino también para repensar nuestras actividades y nuestras teorías. Desde las representaciones sociales también existe una clara vinculación con la cultura, en tanto un espacio de construcción y de circulación de todas estas aristas y de estas representaciones sociales. Ambas cuestiones se expresan en la vida cotidiana y van a implicar fenómenos que pueden ser observados e investigados. Por ello, las representaciones sociales son también una forma de saber cotidiano y de saber práctico. Por ello, es muy importante analizar las representaciones sociales con respecto a todos los temas con los cuales trabajamos. Por ejemplo, desde el color, que se le asigna un género, fíjense, cuando hacemos así es nena, cuando hacemos así es varón, es decir, específicamente estamos hablando del color celeste, que supuestamente es un color de los nenes, y el rosa un color de las nenas. Yo me pregunto, ¿quién determina que tal o cual color le corresponde a un género? Escuchamos frases como las que vimos hoy en clase, que, por ejemplo, si se le pegó un policía, entonces algo habrá hecho, la política es una basura, los políticos son todos corruptos, por ejemplo, muchas mujeres son golpeadas porque les gusta, si no se irían de sus casas o se separarían, el pobre es pobre porque no le gusta trabajar, o mira cómo va vestida, si después la violan se lo está buscando. Es decir, estas representaciones sociales son millones. Ustedes, sería importante que busquen en su cotidiano para detectar algunas y las escriban en el trabajo práctico. Complejizamos aún más la situación y vamos a traer una imagen que fue furor en un momento, hace bastante tiempo, donde es tan ambigua la imagen que va a depender de lo que veamos, de lo que percibimos en este caso. ¿Ustedes qué perciben? ¿Una mujer vieja? ¿Una mujer joven? ¿Otro tipo de imagen? ¿Qué ven? Estas se encuentran las representaciones sociales en todo tipo de ámbitos,
no solamente en uno. Por ejemplo, en los ámbitos familiares. Muchas veces hemos escuchado a nuestras familias referirse a alguien de tal o cual manera, el negro de M, el basura, el grasa, la puta, ¿sí? Esas expresiones las hemos escuchado en forma constante. La perra, por ejemplo. Por otro lado, en la escuela se sigue reproduciendo y se siguen profundizando estas representaciones sociales que en muchos casos responden a prejuicios y en otros casos son excluyentes. También hablamos de cómo impregnan los aspectos comunicacionales. Por ejemplo, cuando yo te digo denigrar, uno dice, bueno, me está faltando el respeto, me está haciendo sentir mal, y denigrar, analicen la palabra, la semántica de la palabra, y se van a dar cuenta que hace alusión a la negritud, ¿sí? También influye en lo político, en lo jurídico. Las normas muchas veces están influidas por las representaciones sociales y también las instituciones están impregnadas por estas representaciones sociales. Aparte, hay microclimas institucionales que plantean sus propias representaciones sociales y las toman como una verdad absoluta. Esto tiene muchísima influencia y efectos en las prácticas sociales, es decir, no solamente en el decir, sino también en el hacer, es decir, en cómo actuamos y cómo interactuamos. Y en este caso se naturaliza o se normaliza. Por ejemplo, he escuchado a muchísimas personas que hablan de discapacitados. Es pensar, digamos, realmente primero utilizado el léxico de esa manera, terminamos, ¿sí?, adjetivando a una persona. El término adecuado es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, pero más adelante les voy a explicar los por qué. Estos distintos sujetos sociales portan y reproducen las representaciones sociales. No es lineal, no es un productor y otro reproductor, ¿sí? Podemos decir que las representaciones sociales son la versión actual de lo que durante mucho tiempo se llamó sentido común. El sentido común. Vamos a romper ese sentido común. Entonces, las representaciones sociales no se producen en el vacío, no son un invento del vacío, sino que existe un proceso de construcción que va generando, va tiñendo nuestras condiciones objetivas, nuestras historias, nuestras experiencias particulares, ¿sí? Y eso va a influir en todos los campos sociales. Es decir, influye también en la ciencia. Eso tiene que quedar clarísimo. También influyen en la ciencia. ¿Qué les dice en esta imagen? Por ejemplo, estas dos imágenes. Una señora que ha ido a cobrar la jubilación, un pibe que se sacó una selfie, ¿sí? O tienen lo que ustedes en las representaciones sociales les dicen, por ejemplo, la cara, entre comillas, de delincuente. Yo me pregunto, ¿qué es una cara de delincuente? ¿Cuál es el estereotipo? Fíjense, la del lado izquierdo es Gilla Murano, ¿sí? Y la del lado derecho es Rodolfo Puch, ¿sí? Robledo Puch. Fíjense cómo estas imágenes no responden al estereotipo, entre comillas, de delincuente que se acuñó durante siglos y que terminó teniendo su obra maestra con, por ejemplo, Lombroso está ligado fuertemente a la historia de la criminología. De hecho, en Mendoza, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Medicina, hasta más o menos 1986 se siguió estudiando
a César Lombroso para hablar de la medicina legal. Hoy obviamente sabemos que Lombroso estuvo muy influenciado por las teorías de Darwin, que también han influenciado en el pensamiento social, lo que le vamos a dar el nombre de neodarwinismo social y que está asociado a lo que sería el patriarcado, pero fundamentalmente a lo que entendemos por neoliberalismo asociado a la aporofobia. Entonces, en este caso, por ejemplo, Lombroso empezó a dividir, por ejemplo, y a analizar, bueno, el que está acá abajo a la derecha es Darwin y el de arriba, de la izquierda, es Lombroso. Por ejemplo, Lombroso dividió a distintos tipos de delincuente, el criminal nato, el delincuente loco moral, el delincuente epiléptico, el delincuente loco, el delincuente pasional y el delincuente ocasional. Fíjense que hizo una diferencia de algunos tipos de delincuentes. Ahora bien, me pregunto, por ejemplo, si tenemos en cuenta la foto de Gilla Murano, ¿sí? Si ella respondería a alguna de estas divisiones. Por ejemplo, criminal nato y no, delincuente loco, no, epiléptico, no, delincuente loco, no, ¿sí? Fíjense, hay como distintos tipos de características que hasta el día de hoy las seguimos teniendo como verdades y han impregnado nuestras representaciones sociales en relación a las personas. Esto ha logrado un lugar importante en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque nos permite introducir el lenguaje y la cognición como dimensiones básicas de la cultura y la vida cotidiana, como ya les había planteado en las filminas anteriores. Entonces, las representaciones sociales son entendidas como modalidades de pensamiento de sentido común que se generan, permanecen y transforman mediante procesos comunicativos, cotidianos y mediáticos. Ahora bien, fíjense, empiezan a tener tanta fuerza que generan incluso verdades prácticamente que no son cuestionables y naturalizamos la exclusión, naturalizamos la discriminación, naturalizamos estos prejuicios como verdades. Entonces, generando visiones compartidas de la realidad, interpretaciones similares de los acontecimientos, y esto en realidad, si no se confronta con la teoría y no se confronta con, no se revisa desde el pensamiento crítico, tendemos a naturalizar la exclusión controlada. Las representaciones sociales se constituyen a partir de nuestras experiencias, ¿sí? Que son las informaciones, los conocimientos, nuestras vivencias, nuestros recorridos propios. Por otro lado, los modelos de pensamiento, es decir, que recibimos y que transmitimos, que recibimos en la escuela, en nuestro hogar, con nuestro grupo de amigos y que transmitimos también. ¿Y a través de qué? De la tradición, de la educación y algo que es fundamental, que ustedes lo están viendo desde el principio, que son las diferentes formas de comunicación. De allí la importancia del papel de la educación en la construcción y transmisión de esos saberes construidos en común, por todas y por todos. Para pensar este choque de culturas, este choque de dos mundos, les traigo a Galeano, que nació en 1940 y falleció en el 2015, que tiene una frase que me encantó. Vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos
y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. La verdad, si uno se pone a pensar, es muy complejo esta frase. Me encantaría que la pensaran, la analizaran, a ver qué piensan ustedes de ella. En ese modo de pensar entran en juego las representaciones sociales. Cada una de nosotras y de nosotros tenemos representaciones sociales ¿sobre qué? Sobre los objetos, sobre los roles, por ejemplo, que tiene que cumplir el papá, la mamá, el hermano, la abuela. Lugares, sensaciones, emociones, situaciones. Por ejemplo, el rol que tiene que tener la mamá en la casa. Bueno, es una mala madre. En un momento, cuando trabajaba en salud, una compañera enfermera llega al médico con el guardapolvo todo arrugado y dice, qué mala mujer que tiene, mirá cómo manda el marido con el guardapolvo arrugado. En ese momento, les estoy hablando de hace algunos años, me llamó la atención, pero no tanto como me llamaría que lo dijeran hoy. Por ejemplo, eso significa que los procesos de construcción tienen que ver con un ejercicio del pensamiento crítico y que el pensamiento crítico jamás es lineal, que el pensamiento crítico en América Latina no solamente responde a poder ver lo subyacente y lo implícito, no solamente ver lo explícito, sino tenemos que tener en cuenta la perspectiva de los derechos humanos, la perspectiva decolonial, la perspectiva de género en el análisis de los discursos, pero también de nuestras propias prácticas. Es decir, es una representación del mundo la representación social. Fíjense qué importante, cómo son representaciones sobre los objetos. Si yo les digo a ustedes qué es un vagabáis, ¿alguien sabe? Y algunos van, por ejemplo, en este caso sobre un objeto, van a pensar que es, qué sé yo, un megabyte de computadora o un sistema de medición de megas, etc. Y en realidad busquen después qué es y se van a dar cuenta que es un animal. Cuando yo veo la foto del vagabyte, inmediatamente me voy a dar cuenta de qué estoy hablando cuando hablo de un vagabyte. Cuando hablamos de roles, ¿qué roles tiene un docente? ¿Qué rol tiene asignada la mamá, el papá en la casa? De hecho, en un libro de primer grado que tenía de mi mamá, en una de las clases decía, mi mamá me mima, mi mamá amasa, mi papá trabaja. Fíjense, la mamá amasaba, la mamá lo mimaba y el papá trabajaba, ¿sí? Fíjense que tiene que ver también con una reproducción que se da en todos los aspectos de la vida. Por eso hablamos de una representación del mundo, ¿sí? Que participa en el intercambio con otros, entonces genera encuentro de mundos. Entonces, ¿qué son las representaciones sociales? ¿Sí? ¿Qué son las representaciones sociales? Es una versión contemporánea al sentido común, una forma de conocimiento práctico. Conforman un sistema de interpretación que rige nuestra relación con el mundo y con otros y las comunicaciones sociales. Son construcciones cotidianas y de sentido común. Es decir, entonces, que las personas y grupos localizados en un espacio tenemos que tener en cuenta que las representaciones sociales son subjetivas. ¿Por qué? Y porque permiten una concepción de las personas como actores sociales. Por otro lado, intersubjetivas, porque se van a referir a situaciones, contribuyen al establecimiento de las representaciones que son elaboradas, negociadas o establecidas en común en la comunicación verbal directa, que se refieren tanto, en el caso de transsubjetivas, se refieren tanto a los individuos, a las personas, como a los contextos de interacción y los sistemas de construcción discursiva e intersubjetiva.
¿Qué significa todo esto que les dije? Que se tiene que tener en cuenta, no solamente las personas, ¿sí? Como sociales actores sociales activos, las situaciones, ¿sí? Que contribuyen justamente a estas representaciones sociales, porque son elaboradas y establecidas en la comunicación verbal. Si yo te digo, no te juntes con él porque es un mal hombre, o no te juntes con esa chica porque es una chica de la calle, una chica que es una chica fácil, ¿sí? Ya estoy poniéndole una carga valorativa al discurso. Y cuando hablamos de lo transubjetivo, hablamos también de este contexto de interacción, de los sistemas de construcción y que tiene que ver también con lo cultural. ¿Cómo surgen las representaciones sociales? Bueno, cuando tenemos información dispersa sobre una determinada situación y cuando focalizamos es información. Específicamente, trasciende al marco cultural, a las estructuras sociales más amplias. Por ejemplo, podemos ver las estructuras del poder y las estructuras de subordinación. Vamos a poner como ejemplo lo que se entiende por estereotipos masculinos. Acá les puse algunas imágenes para que ustedes las puedan ver. ¿Qué entendemos? De encuestas que se hicieron en Argentina, podemos hablar que estos serían los estereotipos masculinos. Por ejemplo, la estabilidad emocional, el dinamismo, la agresividad, la tendencia al dominio, la objetividad, racionalidad, aspecto afectivo poco definido, valentía, cualidades y aptitudes intelectuales, franqueza, aptitud para las ciencias, eficacia y amor al riesgo. Fíjense, estos estereotipos masculinos, ¿sí? Hacen que los varones tengan determinados trabajos y las mujeres tengamos otro tipo de trabajos. ¿Conocen muchos maestros jardineros? Otra pregunta, la docencia, como tiene que ver con la enseñanza y el cuidado, es una tarea asignada, entre comillas, a los estereotipos femeninos. Entonces, en este caso, por ejemplo, las ingenierías son estereotipos más asignados, tienen que ver más con los estereotipos asignados a los varones. En este sentido, yo tengo una compañera, una colega que ahora ya es profesora también de la facultad, que estudiaba ingeniería y salía llorando todos los días. Ella le explicaba a sus compañeros, por ejemplo, algunos ejercicios químicos o algunos ejercicios matemáticos, y cuando llegaba al examen, los mismos profesores le decían, ¿qué hace acá? Esto no es una cosa de mujer. Usted vaya a estudiar, vaya a lavar los platos o vaya a cocinar, o esto no es una tarea o no es un trabajo para mujeres. Entonces, la verdad que terminó abandonando precisamente la facultad. Cuando hablamos de los estereotipos femeninos, fíjense, hacemos referencia a inestabilidad emocional, a intuición, falta de control, aspecto afectivo muy marcado, pasividad. Ya cuando llegamos a la palabra pasividad, veo la imagen de la izquierda y me doy cuenta que es totalmente un estereotipo totalmente alejado de cualquier cuestión de realidad. De hecho, durante mucho tiempo, cuando yo hacía una encuesta ambiental o socioambiental familiar y le preguntaba a una mujer a qué se dedica, me decían, no, nada, estoy en la casa. Nada, estoy en la casa. ¿Cuántas horas trabajamos, por ejemplo, los que trabajamos fuera del hogar? ¿8, 10, 12? En el hogar, ¿cuántas horas se trabajan? ¿Nos pagan horas extras? ¿Nos podemos quejar al sindicato si un domingo tenemos que trabajar? Si se enferma un niño a las 5 de la mañana, no, ¿me tienen que pagar horas extras? El trabajo reproductivo es incesante. Ahora estos estereotipos femeninos también hacen que ganemos menos en relación a un mismo trabajo, que nos cueste más llegar a puestos de poder, ¿sí? Porque siempre se presupone en relación a estos estereotipos que estamos en una cuestión de sumisión o de subordinación en relación al que manda. De hecho, durante mucho tiempo, cuando
el padre de familia fallecía, le decían al hijo mayor varón, ahora sos el hombre de la casa. Entonces, con esa frase se encuadraba muchísimo más que ser el hombre, sino es el que manda, ¿sí? En este sentido, tenemos que empezar a revisar estos estereotipos, tanto masculinos como femeninos, y esto solamente a modo de ejemplo para entender las representaciones sociales de género. ¿Vieron que estuvimos hablando de Moscovici y Jodelet? ¿Sí? Estos son los dos autores que trabajaron el tema de las representaciones sociales. Moscovici lo trabajó más en relación a la educación y Denise Jodelet lo trabajó más en relación a la salud. Ambos tienen una pequeña o una primera aproximación a lo que serían las representaciones sociales. Igual Moscovici dice que no hay un término o un concepto totalmente acabado de lo que son las representaciones sociales. Moscovici hace específicamente alusión a que es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los sujetos y las sujetas. Es decir, la imagen que la persona revalora para sí de los otros, pero también de sí mismo. ¿Sí? En cambio, Denis Jodelet habla de nosotras y nosotros sujetos sociales, es decir, es cómo aprendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características del medio ambiente, las informaciones que circulan. Fíjense, en relación al coronavirus, las informaciones que circulan, que mandan por WhatsApp, datos, etc. Y también es la manera de analizar las personas de nuestro entorno próximo, pero también de nuestro entorno lejano. Entonces podemos decir que estos estereotipos que influyen en las representaciones sociales y viceversa tienen las siguientes características. Es decir, estos estereotipos han permeado nuestras representaciones sociales y tienen estas características que son compartidos por mucha gente, no son individuales solamente. Si algo es solamente mío, deja de ser una representación social. Por ejemplo, si yo digo mañana que soy el ángel Gabriel y mucha gente me va a tratar de que no estoy bien, de que necesito más que nada terapia, que estoy alucinando. En cambio, fíjense, si yo digo que esta persona es mala madre porque deja a los chicos solos y es compartido por mucha gente, tiene que ver con un estereotipo, tiene que ver con esta mirada de cuál era el rol que tiene que cumplir una mujer al ser madre. Por ejemplo, no son conscientes, porque si fueran conscientes serían mucho más fáciles de hacer visibles, son completamente inconscientes. Y atribuyen rasgos y comportamientos diferentes a hombres, a mujeres, a pobres, a ricos. Entonces, podemos decir que las representaciones sociales son constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana que proveen a las personas de un entendimiento de sentido común. ¿Esto qué significa? Tiene que ver con una forma especial de adquirir y comunicar el conocimiento, pero también no solamente el conocimiento, sino también los saberes. Una forma que crea realidades y sentido común. Es decir, también de esta manera, cuando ya lo vamos relacionando con los saberes y con los constructos cognitivos compartidos, podemos hacer relación a los marcos interpretativos, algunos autores le llaman paradigmas, otros matrices de pensamiento. Nosotros le vamos a llamar marcos interpretativos, que va a ser una clase que daremos más adelante. Entonces, llegamos a cómo se forman las representaciones sociales. Y vamos a tener en cuenta la objetivación. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque es cómo se concretiza lo abstracto. Es decir, cómo se hace palpable
eso que parece abstracto. Y podemos decir, según Moscovici, y en esto coincide Jodelet, que hay tres grandes fases: la construcción selectiva, el esquema estructurante y la naturalización. Esta última, la naturalización, hemos venido trabajándola a lo largo de toda la clase, ¿sí? Cuando hablamos de la construcción selectiva, es cómo seleccionamos elementos de la realidad en función a ciertos criterios culturales, ¿sí? Por ejemplo, cuál es nuestra representación en relación a género, en relación a discapacidad, en relación a las personas en situación de pobreza. El esquema estructurante se organiza internamente. ¿Para qué? Para conformar una imagen del objeto presentado y para poder ser de fácil expresión. Entonces, por ejemplo, utilizamos frases, por ejemplo, madre, o para poder transmitirlo verbalmente en la expresión verbal y no verbal de manera bien sencilla y que pueda circular. Cuando hablamos de la naturalización, es la transformación de un concepto, de una imagen, que pierde carácter simbólico y se convierte en realidad autónoma. Ya deja de tener un carácter simbólico para naturalizar, por ejemplo, en muchos casos, la exclusión. El considerar que una persona con discapacidad no tiene que estar en una escuela común, sino que tiene que ir a una escuela especial para, entre comillas, la enfermedad que tiene esa persona, cuando sabemos que la discapacidad no es una enfermedad, pero se naturaliza y a partir de esa naturalización se generan medidas que terminan siendo en muchos casos excluyentes, discriminativas y en muchos casos discriminan a grandes sectores de la población. ¡Oh, sí! Entonces nos preguntamos cuáles son las funciones de las representaciones sociales. En este caso hemos tomado a Sandoval en su libro de 1997 que habla específicamente de las funciones de las representaciones sociales. Por un lado dice que es la comprensión, que es la función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones, es decir, que las representaciones sociales tienen la función de la comprensión del mundo y sus relaciones. Por otro lado, también la segunda función es la valoración, que permite calificar y enjuiciar hechos y o personas, es decir, esto está bien, esto está mal, ¿sí? Pero no solamente en relación a hechos, sino, por ejemplo, esta persona es delincuente, esta persona es loca, esta persona es mala, ¿sí? La comunicación es muy importante porque a partir de la comunicación las personas interactúan mediante la creación y recreación de las representaciones sociales, ¿sí? Y por último, como muy importante, la actuación, que esta función está condicionada específicamente por las representaciones sociales, porque depende de qué representaciones sociales tengo en relación a determinados temas, cuál va a ser mi manera de actuar en la resolución de esos problemas. Entonces, hoy tenemos que hablar, y esto ustedes lo trabajaron en el ingreso, la teoría como lentes para leer esa realidad, no dejarnos llevar por el sentido común. Esta teoría como lentes para leer y comprender la realidad y así poder desnaturalizar y deconstruir, que es la segunda parte del trabajo que hemos tratado de traerles hoy. Les traje algunos ejemplos. ¿Qué piensan del extractivismo? ¿Saben lo que es la porofobia? ¿Pueden dilucidar el machismo y el patriarcado oculto en todas nuestras relaciones? ¿Cómo miramos a las personas con discapacidad? ¿Sabemos lo que es el viejismo? ¿Lo vivimos? ¿Lo sentimos? ¿Lo ejercemos? ¿Cómo se piensa el consumo problemático de drogas?
Cuando hablamos de drogas, ¿pensamos solamente en la marihuana, en la cocaína o también en el Valium, el Rivotril, el alcohol? Esta diapositiva específicamente está para poder analizar, empezar a revisar nuestras propias representaciones sociales en este proceso que hemos dado en llamar de construcción. Entonces, me pregunto, ¿estos procesos de construcción tienen que tener algo? ¿Cómo se pueden dar? La deconstrucción, entonces, podemos decir que es un tipo de pensamiento crítico, que en América Latina tiene que ser decolonial, porque tenemos que poder visualizar los procesos de colonización de nuestros pueblos. Cuando hablamos de la campaña al desierto de Roca, creemos que se hizo patria y en realidad se hizo un genocidio sobre los pueblos originarios y la sociedad rural, la misma sociedad rural con los mismos apellidos que tenemos hoy en la actualidad, se quedaron con toda la pampa húmeda, ¿sí? Entonces, este es un tipo de pensamiento que critica, que analiza y revisa fuertemente las palabras y sus conceptos, pero no solamente sus conceptos, sino sus significados y plantea la revisión de esas representaciones sociales. Por otro lado, este discurso deconstructivista que pone en evidencia la incapacidad de establecer un pensamiento único, incluso cuestiona lo que se consideró verdad por muchas generaciones. Es decir, es fundamentalmente un pensamiento que cuestiona. Cuando hablamos del pensamiento crítico, hablamos de cuestionamiento. Por eso cuando ustedes van a ver el programa de su materia, su currícula, no hablamos de educación, no hablamos de salud, hablamos de problemática educativa, de problemática de la seguridad social, de problemática de la salud. ¿Por qué? Porque planteamos en términos de problematizar para el trabajo social y establecer este cuestionamiento al pensamiento único, hegemónico, específicamente pensándolo como algunas alternativas a este pensamiento hegemónico desde una perspectiva contrahegemónica, para poder analizar y revisar fuertemente la discriminación y la exclusión. Entonces, podemos decir que la deconstrucción rompe todos los esquemas y sistemas que tenemos sobre determinadas definiciones, conceptos que nos han enseñado tanto en la escuela, en nuestra vida, con nuestros amigos, en la familia específicamente a lo largo de nuestra vida, del transcurso de nuestras vidas. En este sentido, la deconstrucción es una exploración y comprensión a la vez de crear nuevos significados, pero también una nueva narrativa. ¿Esto qué significa? Fíjense el debate actual con respecto a si tenemos que decir todos, por ejemplo, todos juntos, o decir todas y todos, juntas y juntos, o decir todes, juntes. Es decir, fíjense que se ha generado incluso un debate de una gran fuerza, donde incluso hasta se le pide permiso a la Real Academia Española si se puede o no decir de determinadas maneras. Es decir, ha generado esta manera, que es la perspectiva de género, ¿sí?, y de colonial, una nueva narrativa que se está ensayando. Empezó con la X, después el arroba, muy difícil de pronunciar. E incluso en los textos científicos, cuando se escribe, en algunas revistas no me permiten hablar del todes, entonces tengo que poner todas y todos, o tratar de extraer del discurso los artículos para poder hacer un lenguaje que sea inclusivo. Conversando con los implicados en los problemas y específicamente ir cambiando esto preconcebido, estas suposiciones y presupuestos
esto. Entonces, la deconstrucción, y esto es re importante, más que un saber, más que su saber, miramos la interpretación que se hace a medida que se desenvuelve una determinada narrativa, un discurso, un contenido, ¿sí? Entonces, Víctor Mamani Gareca habla de la deconstrucción como un proceso de destruir, desestructurar, desedimentar lo construido a través de la conversación, la narración, el discurso, pero también los informes. Es decir, distinguir una operación necesaria para precisar el problema fundamental. Es decir, deconstruir hace problematizar la realidad y no dar respuestas netamente lineales que no tengan en cuenta los contextos, la cultura e incluso los propios sentimientos. Entonces, nos preguntamos, ¿quiénes son las o los sujetos involucrados o involucradas? ¿Cómo cada uno recrea realidades diferentes? ¿Cómo cada uno o una plasma la experiencia de los demás? ¿Cómo escribo en un informe lo que le pasa a una persona o a un grupo familiar? ¿Cómo encadeno las narraciones o cómo encadenan las y los sujetos con los que trabajamos las narraciones para así poder organizar los hechos, poder describirlos, pero fundamentalmente poder comprenderlos para poder informarlos y operar realmente como mediadores entre las personas, los sujetos, sus necesidades, las instituciones en las que trabajamos y la efectivización de los derechos? Entonces, podemos decir que no hay personas, grupos o comunidades resistentes al cambio por naturaleza. Tiene que ver con las representaciones sociales, con las pautas culturales, con lo aprendido. Las condiciones estructurales que les afecta, que en muchos casos tienen siglos de antigüedad, que lo determinan. Por ejemplo, el patriarcado, la mujer que sirve, y en este caso, ¿qué es lo que genera? Generan actitudes, la apatía, el silencio, la indiferencia, el conformismo. Es decir, esas son las actitudes que aparecen como resistencia. El que no me sorprenda nada, la apatía es muy importante, el quedarme callado ante las injusticias, la indiferencia hacia lo que le pasa a las y a los ciudadanos, a las personas, el conformismo. ¿Y esto qué significa? Que eso tiende a fijar o a estabilizar una distancia óptima entre lo viejo vivido, como lo de siempre, y lo nuevo vivido, como inseguro. ¿No han escuchado decir que siempre hubo pobres durante todos los siglos y siempre los habrá? Yo les quiero contar que hay países que no tienen índices de pobreza. Entonces, es una manera de no sentirme tan mal ante lo que viven, las situaciones que viven miles y miles de personas, millones diría de personas. Entonces, en la imagen donde sale mi caricatura, ¿sí? No veo, no hablo, no escucho, no opino, silencio, indiferencia, apatía, conformismo. Entonces hablamos de procesos de naturalización. Porque sin comunicación es imposible. En este sentido, la comunicación es un medio, la comunicación vincula. La comunicación es una estrategia también de gestión cuando trabajamos como trabajadoras y trabajadores sociales. Hay diferentes modos o formas de comunicarse. Por ejemplo, oral, en una entrevista, cuando vamos a dar una charla sobre un determinado tema, cuando trabajamos la educación popular. Escrita puede ser en un informe. Gestual, cuando con los gestos digo una cosa, a veces
cuando estoy expresándome, dicen que las caras hablan. Es así. Y la comunicación es un proceso. Miren un segundo la caricatura que está dentro del círculo blanco, ¿sí? Pensemos cuántas veces nos comunicamos y la comunicación no llega de manera adecuada o no se me entendió lo que dije. A nosotras y nosotros los docentes y las docentes nos pasa muchas veces que creemos que un tema quedó completamente comprendido y no todas las personas lo pudieron entender, pero no porque alguien sea más o menos inteligente, sino tiene que ver con las vivencias, las representaciones sociales, la explicación. Hay personas que les es más sencillo un tipo de explicación que otra. Entonces llegamos a un punto esencial para el trabajo social, que es la capacidad empática, la empatía. Entonces, ¿qué es la empatía? Es la participación afectiva de una persona en una realidad que le es ajena, generalmente en los sentimientos de otra persona. Es como cuando decimos, me pongo en tus zapatos, o cuando le contás un problema a alguien y te dicen, bueno, pero ¿por qué no hiciste esto, esto, esto? Y entonces vos le contestás, ponete en mi lugar, yo viví esto, sufrí esto, compré aquello, ¿se entiende? Es decir, es tratar de generar un proceso de interrelación democrática y solidaria. Hace referencia también a una capacidad, tanto cognitiva como emocional de la persona. Es decir, es ponerse en situación emocional de otra, pero no es solamente un tema de emociones, también tiene que ver con un ejercicio cognitivo. Yo no puedo generar empatía ni puedo ser empático si no me deconstruí, si no revisé mis representaciones sociales, si tengo conductas prejuiciosas, estigmatizantes ante ciertos sectores de la sociedad. Es decir, entonces, que es una capacidad que se desarrolla paulatinamente a lo largo de nuestra vida y no puede haber empatía sin pensamiento crítico. Para finalizar, tomamos una frase de Eduardo Galeano que dice, al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y les dejé un link de YouTube donde hace una conferencia sobre la discriminación. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.